Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. A todas luces. Con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. Amigos, ¿cómo están? Buen día, les saludamos en este miércoles 13 de septiembre de 2017. Rodrigo Tello, buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio. Transmitiendo desde Luces del Siglo y a todo el mundo, mi querido doctor. Y a todo el mundo. Así es. Hoy tenemos una invitada, fíjense que hemos estado, pues ha habido muchos dudas sobre el tema. Dime que después de que pasó el huracán Irma, este tremendo huracán que pasó y que se fue directamente a las costas de Miami, pues ha habido una serie de acontecimientos aquí en las costas de nuestro estado, en Quintana Roo. Hoy hemos invitado a una experta para que nos hable sobre todo este oleaje, esta marea alta que se está viviendo actualmente en nuestro estado y que ha causado de alguna manera pues duda o incertidumbre entre la población de nuestro estado. Hemos invitado a una experta, ella es oceanógrafa. Buenos días, doctora, bióloga marina. Es la doctora Susana Enríquez Domínguez. Ella viene, pues ya radicada aquí hace muchos años, pero nacida en Compostela de España. Muy buenos días, doctora. Buenos días, mamá. Y una experta, fíjate que ella actualmente es responsable del Laboratorio de Fotobiología de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de Puerto Morelos. Y me da un gusto que esté aquí en nuestras instalaciones. Buenos días. Muchas gracias. Platícanos un poco sobre esta parte que se ha estado viviendo en el estado. Y después de este acontecimiento que tuvimos en el fin de semana sobre este huracán Irma. Mira, quizá a lo mejor lo que un poco asusta a la gente o que la pone un poco así, desconcierta, como dices tú, la altera, es que el mar de fondo, nosotros estamos acostumbrados a que si hay viento vemos oleaje y si hay un día de calma vemos el mar calmado. Pero el mar de fondo, la característica que tiene es que es un tren de olas que puede llegar y que además puede ser muy importante porque depende de la magnitud de la perturbación que lo creó, viene de muy lejos. O sea, no se crea localmente, no lo crea el viento, no está ligado al viento y por tanto a los fenómenos meteorológicos locales, sino que sí puede ser en este caso otro fenómeno meteorológico que ha ocurrido muy lejos y que en un día de calma dices, ¿qué le pasa al mar? Porque está tan movido, sí, no lo entiendo. No hay aire. Exactamente, no hay aire y fíjate tú qué oleaje, ¿no? Pero claro, es que ese tren de olas surgió en la zona donde pasaba este huracán, un huracán fuerza 5, o sea, no era cualquier cosa. Y entonces viajan ese tren de olas por el océano. 2.000 kilómetros. Exactamente, 3.000 kilómetros. Y llega a esta costa. ¿Sí? No se llega a disipar porque la fuerza que lo creó es muy fuerte y a lo mejor llega con una fuerza que encima pues asusta, dices, ¿y esto qué es? ¿No? Pero estos fenómenos de mar de fondo son muy comunes, los marineros te lo pueden, porque es parte de la vida, de la hidrodinámica del océano. Tan comunes que aquí en muchas zonas le dicen macaché, o sea, ya tienen sus nombres mayas antiguos, porque los perciben y los conocen desde la antigüedad. Exactamente, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que le pasó a una hermana mía en el Mediterráneo, porque es muy común estas olas que sorprenden a la gente que está a lo mejor leyendo en la playa, que es el caso de mi hermana, bastante lejos de la orilla. Entonces estaba tranquilamente leyendo, el mar Mediterráneo no tiene la longitud de onda. Sobre todo lo que no tiene es ese nivel de marea tan fuerte que tiene el Atlántico, entonces la gente está más tranquila porque el mar no se mueve tanto. Ustedes tampoco conocen esos cambios de la marea porque aquí se mueve muy poquito lo que es el nivel de la costa, ¿no? Pero en el Atlántico sí saben que se puede mover mucho, ¿no? Entonces mi hermana estaba tranquila leyendo en el lejos de la orilla y un señor le dijo, cuidado, aléjate, y cuando se da cuenta llega una ola enorme que le iba a mojar y salió, le dio tiempo a correr, pero una ola que le sorprendió, que dice, ¿qué es esto? Pues mar de fondo. ¿Sí? Entonces simplemente nos sorprende porque no pensamos en ese fenómeno, porque pensamos que solamente lo origina el oleaje, el viento local, ¿no? Y no, sí puede venir de lejos. De alguna manera es un tsunami chiquito. Porque es un movimiento que viene desde lejos. Sí, tsunami lo que pasa que es cuando la magnitud de esa ola por eso, pero esta es sin precedente y llega la ola y puede ser alta. O sea, pensamos en un gradiente del mismo fenómeno. En escala chiquitita tenemos mar de fondo, en escala muy grande y muy perturbadora el tsunami. Pero fíjate que es tan importante lo que acabas de mencionar, porque
ha habido mucha especulación, sobre todo en las redes sociales, de que pueda haber la presencia de tsunami aquí, y eso no va a suceder en estos momentos. No, claro que no. Claro que no. El peligro un poco se levantó en el Pacífico y como consecuencia de este enorme huracán, porque estas perturbaciones también pueden ocurrir por problemas sísmicos en el mar, ¿no? El mar es no solamente el viento, los fenómenos atmosféricos, sino que un movimiento telúrico, un sismo puede mover fuertemente el suelo del mar y generar esa perturbación y entonces ese mar de fondo. ¿Y ese sí que es de fondo? Porque ese sí viene desde ese el mero viene fondo. del mero fondo. Sí. Lo que pasa que se dice mar de fondo, por ejemplo, porque la capacidad... Es lejos de la costa. No, la capacidad de mover la columna de agua de un huracán de esa magnitud es muy grande. Entonces mueve una cantidad de metros muy, muy grande, ¿no? Sin duda lo que pasamos el fin de semana, por una parte los temblores que hubo precisamente, que el epicentro fue en Chiapas. Sí, y otra parte, bueno, el huracán que se formó acá en el radio. ¿Esto a qué se debe? O sea, ¿hay una explicación en ese sentido? Perdón, del sismo que se originó del lado del Pacífico con el epicentro en Chiapas, y bueno, también la formación del huracán acá en el... No, o sea, son dos que... fenómenos completamente diferentes, no tienen nada que ver. Ese sismo tiene que ver con todo el movimiento tectónico que ocurre en esa zona, es una zona muy activa, ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes viven sabiendo lo que es esa falla que va desde allá hasta arriba, hasta California. Desde que nacieron, viven en zonas, sobre todo en la gente de Oaxaca, de Chiapas, de la Ciudad de México. Todos los que viven en esta zona están acostumbrados, con más o menos intensidad, a vivir con esos movimientos, esos temblores de la tierra. Y que somos suertudos, porque a nosotros esa falla nos queda en el mar. Se va cerrando y a los de California ya les queda dentro, ¿no? Sí. Pero bueno, más sortudos por vivir en una península que está ajena completamente a esas placas tectónicas. Podemos percibirlo, pero no nos va a afectar realmente. No, aquí no va a llegar. No. Es una zona que de hecho es una zona de las más estables del mundo geodésicamente, y por tanto es un referente para medir el nivel y cambios en el nivel del mar del mundo. Es una zona muy estable. En ese sentido es muy difícil, o sea, no es casi imposible que pueda llegar un movimiento telúrico por aquí. Estamos en lo que era el fondo del mar. Exacto. Por eso a media península puedes encontrar conchitas escarbando en la tierra, ¿no? Entonces ya es lo de hasta abajo, y lo de hasta abajo se mueve menos que los picos y riscos. Sí, lo que podemos decir es que en nuestra península la crearon organismos marinos. Nos hicieron el suelo, nos hicieron la península. ¿Sí? En ese sentido, doctora, ¿crees que pueda seguir, podemos en los próximos días seguir teniendo este mar de fondo, o ya desde que pasó el huracán ya no vuelve a suceder? Bueno, yo no soy oceanógrafa y esta pregunta es mejor que la sepa dónde está, porque este huracán va haciendo todo un recorrido y va generando perturbación en el océano en todo lo largo de su trayectoria, y entonces aparecen un montón de trenes de olas que son los que van llegando aquí. Cuanto más tiempo pase, más improbable es que sigan llegando estos movimientos, porque el huracán ya no está. Sí, sabemos el origen, y el origen ya no está. Exactamente. Tendría que dar una vuelta ese viento, ese huracán, y regresarse otra vez hacia acá para que esto pudiera pasar. Sí. Pero el origen ya no está. Exactamente. Es como si nosotros intentamos ver y mover una cubeta de agua y creamos muchos trenes de olas. Entonces lo que vamos a ver es interferencias y movimientos, y eso ahí los físicos son los que nos explican que hacia dónde van a ir esas nuevas trenes que se han creado y qué tiempo de vida tienen. Sí, porque ya no solo es la ola original como consecuencia del aire, del viento, del huracán, sino las primeras olas que aventó el huracán, que chocaron, por ejemplo, contra Cuba, y esas ya rebotaron, y esas ya interfinieron en las que siguen. Eso a lo que se refiere usted con eso de trenes, ¿no? Las trenes, normalmente lo que vemos, si se fijan, es que llega una ola y luego llega a otra y luego llega a otra, porque esos son, así llegan, no es una sola aislada, sino son trenes de uno tras ondas, otro. Uno tras otro, que vienen del resultado de la perturbación. Si nosotros ponemos tiramos una piedra al agua, lo que vamos a ver es que creamos estas trenes, estas onditas, ¿no? Es lo mismo, pero claro, con perturbaciones mucho más grandes que una piedra, ¿no? Claro. Y entonces, en el momento que llegan a tierra, ya está. Estos movimientos ocurren en el océano.
y es como si hubiera habido piedritas a lo largo de todo el camino de piedrotas de este huracán, y entonces todas estas ondas que ya se están moviendo en el océano pueden a lo mejor pues tener una trayectoria directa sin problemas, o cambiar a lo mejor su trayectoria porque choca con otro un tren. rebote. Sí, exactamente. Pero todo esto ocurre en el mar, por eso digo que es una descripción que lo tienen que hacer los oceanógrafos, pero básicamente todo este fuerte mar de fondo vino asociado a este huracán, y por tanto en el momento que ese huracán ya no está y que ya se tranquiliza todo, digamos. Exactamente. Podrá venir un segundo huracán porque nuestra temporada de huracanes viene José. No está finales de octubre y parece que vienen por ahí, pero en principio no hay ningún problema. Pero viene José, pero con ya se está yendo además hacia arriba, ya está bajando categoría de 1. fuerza, sí. Y yo la verdad aconsejaría a nuestros oyentes que oyeran a la naturaleza, la entendieran, la aceptaran y no se alarmaran. Uno, cuando sabe más o menos de dónde vienen las cosas y cómo funcionan, pues ya no vive con esas alarmas, sino que ya sabe más o menos cómo protegerse, y si puede venir un poquito el mar un poquito más bravo, y ya está. Y recordar que para poder oír a la naturaleza, como usted menciona, hay que tener naturaleza. Porque también si seguimos destruyendo la naturaleza, pues ya no la podemos oír. Y no solo no la podemos oír, ella no puede hacer su acción amortiguadora, ¿no? Sí. Hablando de nuestra zona y de mangles, y bueno, pues síganle destruyendo los mangles y díganos un poquito la importancia que tienen precisamente esos mangles para este tipo de fenómenos. Ahorita vamos a que nos conteste la respuesta. Vamos a ir a un corte rápidamente y regresamos para que nos conteste esa pregunta, precisamente porque aprovechando que está aquí, no solamente es el mangle, hay que hablar también del tema de la erosión de playas, pero regresamos. Enciclopedia Política. Crisis. La crisis en el ámbito social se produce a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema que no está capacitado para atenderlas, o por la penuria de recursos internos para su propia operación. Visítanos en redes sociales como Luces del Siglo. Escucha Estudio Luces todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Conciertos, noticias y espectáculos. Estudio Luces con Jenny Carballo. Suscríbete a Luces del Siglo. Luces del Siglo te regala un smartwatch. Recibe ya llamadas de tu celular, recibe mensajes y mails, checa tus redes sociales, escucha música y mucho más. O si lo prefieres, llévate un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Compra una suscripción anual de tu periódico Luces del Siglo. Informes al 9982-771190 o escribe a contacto@lucesdelsiglo.com. Un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica y al debate de los temas económicos y financieros que forman el entorno de las empresas y el tuyo. Luces Financieras, con Wilbert Esquivel. De la idea al dinero. Todos los martes, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Luces. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. Enciclopedia Política. Ejido. De latín exitus, salida. Es el campo común de un pueblo lindante con él, que sí se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. Estamos de regreso platicando con la doctora Susana Enríquez, que bueno, ya lleva ya aquí 19 años en nuestro destino, básicamente en Puerto Morelos, donde se ha especializado en el estudio de cómo se forma el arrecife de coral y qué factores lo están poniendo en riesgo, que es algo realmente pues muy interesante. Ya 19 años, doctora, ya prácticamente eres quintanarroense. Sí, cuando hablamos de que 19 años son muchos. La doctora es española, pues española, ya lleva 19 años aquí trabajando en Puerto Morelos. Es más quintanarroense que muchos. Así es. Y bueno, antes de irnos al corte, mencionabas una pregunta, Rodrigo, respecto al tema de
todo lo que hemos o lo que se ha desaparecido aquí en Quintana Roo, que es parte de los mangles. Ha habido una devastación de mangles impresionante en todo lo que es Quintana Roo, y las afectaciones que todavía no se han cuantificado realmente, ni lo que pueda suceder en años próximos. Sí, yo antes de empezar a hablar específicamente del manglar, me gustaría comentarles que lo que se conoce como sistema arrecifal, que no es solo el arrecife de coral, no es solo la gran montaña submarina de colores con peces y tan impresionante, tan bonita que se ve dentro del mar. El sistema arrecifal lo componen con 3 ambientes, 3 hábitats, 3 ecosistemas costeros interconectados y enormemente interdependientes. Uno es la comunidad coralina que vive y que forma el arrecife de coral. Otro es la pradera submarina que se forma en las lagunas arrecifales, lo que llamamos vulgarmente así pastos marinos, que es, el pasto dominante es el que construye ese hábitat, como un pino construye un pinar, pues el pasto construye esa pradera submarina que se forma en las zonas más someras, o estas lagunas someras que tienen un arrecife que protege esa laguna costera de la costa. Entre arrecife y arrecife. Entre arrecife y playa. Entre arrecife. Arrecife y playa. Y el manglar. ¿Y el manglar qué es? Pues es el humedal costero, que su constructor es el árbol, es un ecosistema también forestal, pero que tenemos 3, si se fijan, ambientes acuáticos. El humedal costero, conectado por arriba y por abajo, es decir, por debajo de tierra, por sus grutas submarinas y diferentes conexiones, pero también por encima con la laguna arrecifal y con el arrecife. Y esa conexión y esa interdependencia tiene para elementos vivos, es decir, los peces ponen sus puestas, se mueven, o muchos otros organismos, pero también para todos los elementos que tienen que ver con los alimentos y las características que llamamos biogeoquímicas de los 3 ambientes, que están permanentemente interconectados. Es decir, afectamos uno, afectamos a los todos, 3. A los 3. Están completamente conectados. Y en esto me atrevería a decir que una península como la península de Yucatán, caracterizada porque tiene una enorme vida submarina o subterrestre, es decir, tiene un río subterráneo enorme, un montón de grutas que están conectadas entre sí también, y que conectan con manglares y conectan con lagunas, con arrecife, también pozos, y también nuestro mundo subterráneo acuático está tremendamente conectado con estos 3 ecosistemas. Por tanto, tenemos que tener cuidado de los 4 elementos para poder preservar su existencia. ¿Y cómo vamos en ese respecto en Quintana Roo? Bueno, si quieres... ¿Es ya alarmante lo que hemos hecho? Sí, es muy alarmante. ¿Es reversible? ¿Es irreversible? Mira, la naturaleza tiene siempre la capacidad de sorprendernos. Pero habría que quitar. Entonces, lo que no podemos decir es que sea irreversible, siempre hay una capacidad de volver, de resetear. Pero siempre que se quite el parásito primero. Pues sí. Y si no, no podemos resetear, porque el parásito humano, que somos nosotros. Los seres humanos, claro. Bueno, lo primero es que el nivel de, hablando con el huracán, el nivel de perturbación que hemos introducido es altísimo. Es decir, no hemos medido qué capacidad de carga de contaminantes sustentable, para usar la palabra de moda. No es absolutamente aceptable que el número de plazas hoteleras, el número de hoteles, el número de uso del agua que este estado ha creado, ha generado, porque hasta el ecosistema más fuerte sería impactado, y lo que tenemos además es un sistema que no es fuerte, que es frágil. ¿Por qué es frágil? Porque los rangos de tolerancia que tiene para mantenerse en su estado natural son mucho más pequeños que otro ambiente. Por tanto, nosotros ya hemos introducido sobre un sistema en sí mismo frágil una carga de perturbación de una magnitud enorme. O sea, está sobredensificado totalmente. Está sobredensificado. Pero entonces ahí podríamos decir que ya no es que lo hemos impactado, sino que lo hemos eliminado en algunas zonas. En algunas zonas está herido de muerte. O sí. Muerto. Muerto no, porque de repente pasas varios kilómetros y ya no hay mangle. Bueno, yo estoy hablando ahora del arrecife, y ahora, sí, pero ahora si están vamos, interrelacionados, sí, pues también está. Digamos, de estos 3 ecosistemas, el más perturbado, porque era el que necesitaba el espacio
para la construcción, sobre todo, es el manglar. Sí. Pero más que perturbado, en algunas zonas exterminado. Sí, sí ha desaparecido, sí, su área de cobertura es enormemente afectada, ya se ha reducido mucho. El manglar tiene la posibilidad además de proteger la costa y tiene otros elementos, pero sí está especialmente afectado, ¿no? El manglar de todas formas tiene más capacidad de regeneración que un arrecife. Es decir, que nosotros podemos ayudar a regenerar más fácilmente un manglar que recuperar. Si quitamos los hoteles en la zona hotelera en Cancún, el manglar va a salir solo. Va a recuperarse. Pero si no los quitamos, no hay manglar. Sí. Y como permanentemente no hay manglar, entonces va a afectar el arrecife. Sí, hay cosas que podrían incluso considerarse cuando se está planificando, se está urbanizando esta costa, es decir, dejar ventanas de mangle. Exactamente, primero dejar zonas y sobre todo dejar que se mantenga la conexión entre el manglar, la pradera, el arrecife, es decir, no se puede tapar completamente esa conexión. Sí. Y sobre todo no se pueden dejar zonas aisladas que ni siquiera reciben la influencia oceánica, porque el mangle necesita que también mar entre hay este mangle allí en la macetita del hotel. Exactamente. No lo eliminamos todo. No. Es decir, hay dinámicas naturales que hay que respetar y sobre todo hay que conocer y después respetar, pero si no conocemos, pues la medida de mejor no hago hasta conocer preventiva es la del sentido común, ¿no? Y después hay muchas cosas que también conocemos que se pueden perfectamente incorporar a cualquier diseño urbanístico que se esté haciendo, cosa que no ha pasado. Y tan claro eso que dices de que si no conocemos mejor nos bailamos, que ningún ser humano se le anda arrimando a una culebra o a una víbora, pues sí. Por si las dudas, ¿no? Pero aquí sí, aunque yo no sepa, sí me depredo todo, ¿no? No, mira, aquí hay un tema bien interesante lo que acaba de mencionar la doctora, porque finalmente todo digamos, sobredensificación que hemos tenido en Quintana Roo, pues ha sido de alguna manera aprobado por la propia autoridad. En este caso la Semarnat, y te lo digo porque la Semarnat acepta a veces proyectos en donde la manifestación de impacto ambiental hablan de una recuperación de arrecifes, que sabemos que eso en la realidad ¿no se da? Pues no lo hacen regularmente. Bueno, hay sido un proyecto está apoyado por la Semarnat que está tratando de pues a partir de la capacidad de generar reclutas pequeñitos y sobre todo de la especie que es la que más está implicada en la construcción del arrecife, que es el cuerno de alce. Hay esfuerzos para conseguir pues producir un montón de alevines, un montón de nuevos reclutas de cuerno de alce para poder repoblar. El problema que yo le veo más importante a este proyecto, y es un esfuerzo que además es interesante, es muy importante y que además puede en el futuro ser muy importante para cualquier esfuerzo de restauración, mientras el ambiente de sus papás no sea el adecuado, la probabilidad de que estos juveniles tengan sobrevivan y hagan su trabajo de repoblación es prácticamente ninguna. O sea, lo importante es generar y regenerar ese ambiente antes de este esfuerzo de repoblación. Sí, o sea, no puedes traer a un grupo, hablando de humanos, de seres humanos, para que funden una colonia en un lugar donde no es apto para la vida humana. Entonces es absurdo. Exacto. Así es. Doctora, el tiempo en Radio es oro y bueno, tenemos que irnos, ya tenemos más invitados, pero sí quiero compartir y invitarla posteriormente, porque hablar del tema de arrecifes, hablar del tema de manglares es algo que nos preocupa y ocupa y que tenemos que hacer conciencia sobre todo en el ser humano y más los que vivimos aquí. Y que se debe hacer un tema de primera plana en nuestro estado, porque es algo de supervivencia. Exacto, y yo con gusto vengo las veces que haga falta y me gustaría terminar sin me Por supuesto, claro. Con un ejemplo de una situación. Cuando yo era niña usábamos termómetros de mercurio, a veces se rompía el termómetro y yo jugaba con las bolitas de mercurio, me encantaban las bolitas de mercurio. Sí. Y mi madre nunca se asustó porque no sabía la toxicidad del mercurio. Entonces, conociendo esa toxicidad, yo a un hijo mío me saltaría el corazón si lo viera tocar las bolitas de mercurio. Yo creo que estamos en algo similar. Es decir, hay mucho desconocimiento, pero si conociéramos más,
tanto políticos como responsables de la Semarnat como ciudadanos, probablemente nos daríamos cuenta que hacer y proteger el medio ambiente es también proteger nuestra propia vida, nuestro propio espacio y sobre todo su sustentabilidad, que le llegue a sus hijos y que le llegue a sus nietos. Fue la verdad, fue usted con su comentario muy benevolente, porque aquí nada de que no saben, bien que saben, y entonces es mucho más pecado, porque muchísimos saben, esto se ha hablado, se ha dicho, hay mucha gente preparada que lucha en contra de esto y se hacen de la vista gorda por los intereses económicos. Por eso yo digo que usted fue benevolente en decirles que no sabían, porque bien que sabían, pero el dinero desgraciadamente ha podido más que la razón en nuestro estado. Sí, yo estoy de acuerdo. Un adicto siempre, y un adicto al dinero, pues siempre le mueve más esa adicción. Pero si sabe y toca a fondo que también su vida corre peligro, también reacciona. Y yo creo que eso es nuestra obligación, mostrar y dar esa información para que también los adictos al dinero reaccionen. Por eso, como dice Norma, tiene que venir más seguido y tenemos que llevar este tema a primera plana de la información y no que está en quinta plana, cuando es algo de vida o muerte para los que vivimos no solo en este estado, en el mundo. Así es. Pues sí. Doctora, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. No, hombre, al contrario. Vamos a un corte, regresamos. Enciclopedia Política. Crisis. La crisis en el ámbito social se produce a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema que no está capacitado para atenderlas, o por la penuria de recursos internos para su propia operación. Radio Luces. Viviendo la radio online. Llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Simón Bolívar, a todas luces. Para estar en armonía con tu cuerpo. Para estar en armonía con tu cuerpo, tener salud, buenos hábitos alimenticios, una excelente forma física y un cuerpo fitness, escucha Nutrición, Salud y algo más. Jenny Carballo te brindará los mejores consejos profesionales en este espacio donde tu alimento es tu medicina. Nutrición, salud y algo más. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde. Radio Luces, viviendo la radio online. Suscríbete a Luces del Siglo. Luces del Siglo te regala un smartwatch. Recibe ya llamadas de tu celular, recibe mensajes y mails, checa tus redes sociales, escucha música y mucho más. O si lo prefieres, llévate un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Compra una suscripción anual de tu periódico Luces del Siglo. Informes al 9982-771190 o escribe a contacto@lucesdelsiglo.com. ¿Sabes cómo están las cosas en la costa oeste? Lentes oscuros, animal print, piel tostada, mar, agua de sandía sin azúcar y frutas con chile piquín Viaja todos los jueves a la costa oeste y disfruta de 1 a 2 de la tarde con Coraline Jones. Visítanos en Twitter y en Facebook como Luces del Siglo. Radio Luces. Viviendo la radio online. Enciclopedia Política. Ejido. De latín exitus, salida. Es el campo común de un pueblo lindante con él, que sí se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. Ya estamos de regreso, doctor, aquí en A Todas Luces, y ahora con otro invitado que se encuentra con nosotros, Manuel Alamilla. Él es el oficial mayor del estado de Quintana Roo. Y venimos a platicar sobre todo, hay muchos temas, sobre todo polémicos, que tenemos que abordar, mi querido Manuel. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias, Norma. Gracias, doctor, por la Conste que ya te advirtieron, ¿no? Muchos temas y polémicos. ¿No?
Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos. Muchas gracias al auditorio también que nos acompaña. Pues es que básicamente el tema de la oficina mayor y sobre todo con este mensaje que ha dado el gobernador en que todo sea transparente, yo creo que es parte de lo que pues ahora sí podemos hablar. Antes no se hablaba de eso. Antes nunca se decía, o sea, o se ocultaba. Y ahora, bueno, pues ahora finalmente pues todo se tiene que decir, que además es una obligación al final de cuentas. Claro, y además yo creo que eso es importante, siempre y cuando haya discusión pública de los temas y que tanto el servicio público, en este caso el gobierno, demos la información para que la discusión sea bien orientada y bien informada, creo que crecemos todos, gobierno, ciudadanía, asociaciones civiles, todo el mundo, ¿no? Creo que eso es positivo. Así es, y bueno, el tema de la oficialía mayor, y para que nuestra audiencia sepa, es la oficina donde se hacen todas las compras del gobierno del estado. Se hacen las licitaciones, se concursa para participar en licitaciones, en todo lo que es obra pública, todos los ítems que necesite el gobierno, desde computadoras hasta lápices, diría yo. Totalmente, fíjate, la oficialía mayor es básicamente la mayordomía de gobierno, ¿no? Nosotros nos encargamos del tema de recursos humanos y el tema de recursos materiales, que tiene que ver con la administración de inventarios, bienes, muebles, y el tema que dices tú de compras. Desde hace algunos años se separó el tema de obra pública, que lo trae Cintra, básicamente, y nosotros compramos bienes y servicios y hacemos arrendamientos, ¿no? Y la idea es, como tú dices, que se haga con total transparencia. Yo creo que muy pocas veces hemos visto tanta, como es, polémica luego con los temas de licitaciones, pero hay que entender que hay un marco legal muy claro para ello, y que el gobierno está obligado, y es muy saludable que concurse las compras. El gobernador dio un dato muy relevante en su informe, en este primer informe de gobierno, donde 7 de cada 100 compras, solamente 7 eran concursadas. Entonces, las demás eran de manera directa. Hoy te decimos que el 90% del presupuesto destinado a compras se concursa. Se gasta a través de procesos licitatorios. Y 7 de cada 10 empresarios o empresarias que ganan son quintanarroenses, ¿no? Cuando hablamos de proveeduría local, hablamos localmente de Quintana Roo en toda su extensión. Claro, no solo en el municipio de Otomí-Blanco, exactamente, como también en años anteriores, no digo, había eso. Fíjate que eso es muy verdad lo que acabas de decir, porque si bien eso ha sido parte de lo que se ha dicho en cuestión de cuestionamientos hacia el gobierno actual, es precisamente que no se les había dado de alguna manera a la gente de Quintana Roo, y eso es falso. Eso es falso. Mira, y además, uno de los compromisos de campaña que tenemos que implementar en la Oficialía Mayor es el de tener una mesa de diálogo con empresarios. Hace un par de semanas logramos concertar una muy buena mesa con la Cámara de Comercio del Sur, para poder brindarles apoyo en materia de formación de proveedores. Creo que eso es muy importante. Las grandes empresas de este país, las que compran mucho, lo hacen. CFE, Pemex. Así es. Entonces, el desarrollo de proveedores es una parte que nos corresponde. Que entiendan todos aquellos que le quieran meter al gobierno cuál es el marco bajo el cual nosotros compramos. Para que no haya especulación, no haya chisme, no haya el rumor. Ese era primo de fulanito, de tal, sino que tengamos muy claro cuál es nuestro marco legal, porque eso también a ellos les va a dar herramientas para saber cómo participar mejor, ser más competitivos, y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar mucho eso, que el marco de ley que implementamos para las compras sea competitivo, abierto, transparente, y sobre todo que toda la información la hagamos pública. Eso es fundamental. Y además es muy importante también señalar que independientemente de que ahora se le da prioridad, digamos, a proveedores quintanarroenses. Y digo prioridad porque obviamente hay muchos insumos y cosas que pues, si no hay aquí hay que traerlas de otro lado, no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero sí es muy importante el entendimiento y ese contacto con los empresarios, en el sentido que no solo es la compra directa que se le va a hacer al empresariado local, sino las cadenas que esto despierta. Claro. O sea, si yo le voy a comprar a un señor
un elemento que él necesita ensamblar en Quintana Roo, bueno, él va a recurrir a otros subproveedores que son los que le van a dar esa materia prima con lo que él puede hacer eso, o incluso se van a crear esos espacios porque a lo mejor ahorita lo está trayendo de fuera, pero resulta que como ya hay una compra directa y hay más movimiento, bueno, pues ahora ya necesito que haya aquí un proveedor de eso, y eso va a traer también inversión de otros tipos y va a haber un incentivo no solo en la rama directa de la compra a proveedores de Quintana Roo, sino un incentivo total a las comunidades en el sentido de este manejo de la economía. Y yo me quiero imaginar, y realmente lo estoy mencionando para hacerte esta pregunta, que ustedes también pueden orientar y decir, bueno, hay un proveedor de X insumo en Cancún, pero también está en Felipe Carrillo Puerto. Y entonces, pues, yo voy a licitar y quiero preguntarse si eso es lícito. Voy a hacer mi licitación, sí, pero la voy a hacer en este lugar geográfico específico porque necesito incentivar ese municipio más que el otro. ¿Esto es válido o la licitación tiene que ser completamente abierta? Mira, qué bueno que tocas ese tema. Y primero, lo que mencionas es muy cierto. Cuando nos sentamos con los empresarios, sobre todo con los textileros de la zona sur, nos percatamos de algo que el gobernador dijo muy claramente en el informe. El daño que tiene el Estado no solamente es con su gobierno, sino permeó en otros ámbitos, como el ámbito privado. Si tú no compras a locales, evidentemente hay muy pocos incentivos para generar siquiera expectativas para hacer una industria o un encadenamiento. Y entonces el ecosistema empresarial que tiene alrededor las compras de gobierno se empezó a volver muy limitado, muy pequeño. Surgieron mucho más comercializadoras que proveedores directos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una naturaleza. Las comercializadoras terminan funcionando como financieras, ¿no? Aguantan el crédito hasta que el gobierno les pague, a veces tarda un año en pagar, en fin. ¿Qué hemos hecho al respecto? Primero, entendimos esa problemática y estamos acelerando lo más posible los pagos. Tratamos de pagar en tiempo siempre. No compramos si no tenemos el dinero, para empezar, y buscamos acelerar los pagos. La idea es que estos pagos permitan incentivar la competencia de aquellos que sí tienen buen precio y que no tienen capacidad de financiamiento para aguantarse tanto tiempo. Entonces vamos un poco dependiendo menos de comercializadoras y más de proveedores directos que sí fabrican sobre todo estas partes. Estamos buscando que a través de este acuerdo que firmamos con Canaco también, que ellos vayan armando su propia configuración a partir de tallercitos, por ejemplo el caso de Maquila, ¿no? Que armen un censo de qué talleres hay en comunidades, en los municipios, ¿no? Y nosotros como Oficialía Mayor nos comprometemos a ayudarles, por ejemplo, a través del ICAT, buscar con el ICAT, que el ICAT les brinde capacitación para que no solamente es un tema de que haya muchos talleres, sino que produzcan de la misma calidad. Porque además no solamente van a producir a gobierno, lo que buscamos es lo que tú dices, que puedan producirle a otros más, que vean que hay un dinamismo económico y una calidad para poder mandar a hacer aquí las cosas en el sur o en el norte, donde sea, y que podamos apoyar esa parte desde la parte gubernamental. Tú mencionas un tema que estamos ahorita precisamente trabajando muy de cerca con los empresarios, el tema de las licitaciones dirigidas, como dices, ¿no? Mira, ahí hay una disyuntiva que hay que entender. La primera es que el marco normativo lo que nos obliga es hacer un ring, como es como un ring de boxeo, un ring que tenga las condiciones equitativas para todo el que vaya a participar. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos dar a uno más prioridad que otros porque nos podrían acusar de falta de competencia en el menor de los casos, colusión y algunos otros términos económicos que podrían terminar afectando una compra. Si se va a tribunales y demás, podemos pasar años sin poder mover ese recurso y no compramos, ni nosotros nos beneficiamos, ni quien nos vende, ¿no? Y no se trata de atorar, sino de desatorar. La clave es, y lo estamos trabajando con la Secretaría de Economía, es que dentro de las prioridades que está sentando en el recién instalado Comité de Competitividad, es que se sienten las prioridades para proveeduría local. Si les damos a los proveedores locales, por ejemplo, un 5% de ventaja, te podría decir que eso hace toda la diferencia. A la hora de evaluar una licitación en las mismas condiciones digamos, de calidad, de tiempo, pero no de precio, un 5% hace toda la diferencia y podríamos apoyar a la proveeduría local. Pero ante mismas circunstancias de precio, calidad y tiempo, tendríamos que beneficiar a la proveeduría local. Esas claves nos van a ayudar a hacer todo un cambio dentro de gobierno
para poder beneficiar al local, pero tampoco vernos aprisionados en terminar comprando algo que a lo mejor no se produce localmente. Y que no tenga la calidad. Y más allá de eso, estamos hablando de recursos públicos. Tenemos que emplearlos de la manera más eficiente posible, sino que cara damos a la ciudadanía, ¿no? Tenemos que comprar de manera competida para alcanzar buenos precios, si no, vamos a estar comprando caro. Y la idea es que a la ciudadanía le cuidemos el dinero que están invirtiendo en sus impuestos, ¿no? Para que trabaje un gobierno. ¿Qué fue lo que pasó y por eso causó tanta polémica el tema de los uniformes? Así es. Fíjate, es muy interesante porque ahí aplicamos esa parte. El tema de los uniformes, con ese 5% hubiera ganado el único proveedor local que se inscribió a una de las dos partidas. O sea, dividimos en dos partes esa licitación. Una era uniformes para niño y otra para niña. El proveedor local, un chetumaleño, se inscribió solo para el de niños, pero quedó abajo en un 4.4%, porque su propuesta económica era muy arriba, ¿no? Con ese 5% hubiera ganado esa licitación. ¿Me explico? Esa parte es la que nos falta todavía configurar, porque la ley, el marco de adquisiciones no lo contempla, y no debería contemplarlo. Debería contemplarse en una disposición de carácter económico. Y ahora se instaló el comité de competitividad. Creo que ahí es el lugar ideal, idóneo, para poder hacer este tipo de impulso para la proveeduría local, ¿no? Hay que recordar que es la primera vez en el estado que siempre se había dado a los estudiantes solamente útiles escolares. Ese es el primer año que se da ya con uniformes, o sea, sus útiles escolares más los uniformes a a todos los estudiantes de escuela básica. Sí, fíjate, es una política social muy interesante. Casi siempre los gobiernos se han enfocado en políticas sociales que tienen que ver con temas asistencialistas. Esta es una política social diferente porque se enfoca en el acceso a un derecho, que es el derecho a la educación. A veces no lo vemos, pero la variación luego económica de las familias se refleja en los hijos en la escuela, dependiendo cómo van vestidos, ¿no? Y eso genera, de alguna manera, prácticas de discriminación y sobre todo en el mediano y largo plazo, abandono escolar. Ha sido comprobado en diversas entidades del país. Más de 3 entidades del país tienen el programa de uniformes. Entonces creo que esa parte está demostrada. De hecho, Coneval tiene datos sobre ello en su propia página de internet, cómo ha evaluado esta política de uniformes. Y lo interesante es que brinda un acceso a un tema de justicia social a grupos vulnerables de nuestra economía, que a veces en lo urbano, aquí estamos en Cancún o en Chetumal, no se ve tanto, pero en comunidades, en aquellas escuelas que son de nueva creación, que apenas van jalando, ahí se nota mucho. Y ahí es donde hay que apostarle para que no perdamos ese gran valor que son los niños y los jóvenes que están estudiando. Y la palabra lo reafirma, ¿no? Ya nos acostumbramos a oírla y perdemos a veces su significado. Uniformes, todos iguales, parejos, ¿no? Entonces la misma palabra de ahí viene, esa es su raíz. Todos parejos, porque aquí venimos a aprender y todos somos iguales cuando aprendemos. Exactamente. Entonces eso es muy importante, yo creo que sí tiene muchísimo valor, porque además va intrínseco la autoestima de esos estudiantes y por ende su capacidad de aprender. Así es, exactamente. Y la idea es que no se sientan excluidos dentro de un sistema público de educación. Aquí todos somos iguales. Aquí adentro ya todos somos iguales. Allá afuera pitorréate lo que quieras. Pero adentro, aquí en la escuela, cuando estamos aprendiendo somos iguales. Si no es que yo que tengo menos soy más listo que tú. Pero eso ya se demostrará precisamente en su actividad escolar. Totalmente. No por el tipo de uniforme que te pueda comprar tu mamá. Así es, completamente de acuerdo. Pues ese es básicamente... Es el mensaje. Así es el mensaje. Que bueno, que es parte de toda esta polémica que se llama, porque no sabes cómo se armó. Sobre todo en redes sociales. Ahorita las redes sociales pueden ser tóxicas, diré yo, porque además están desinformadas. Pero mira, hay dos tipos de redes sociales. Y los que no estamos en la primera, que ahorita les voy a decir, lo percibimos muy bien. Está la red social verdadera, amigos, gente de la sociedad, y está una red social que es claramente visible, que está armada por gente de influencia política. Pero en la red social de Cancún, eso no fue un tema que haya impactado, ¿eh? Eso es entre los grillitos cantores, que muchos sabemos que tienen influencia de quién o qué, o sea, de los que quieren empujar la política a través de las redes,
pero no trascendió, como a veces sí hay temas que trascienden, a la red social verdadera. Fue un tema en redes sociales de la gente que está en la grilla tratando de empujar un tema por conveniencia o no. La diferencia finalmente va a ser siempre los referentes en cuanto a los medios de comunicación. Hay que tomar en cuenta que las redes sociales es una plataforma de comunicación, no de información. Que esa hay que ser una diferencia. Y sobre todo información pervertida, que era el caso. Pero la verdad es que aquí la razón de lo que acabas de explicar, la validez de ese uniforme, es tan dignificante. Así es. Que mira, de donde venga y trasciende todas las críticas, porque de verdad que yo creo que es un tema que aunque parece superfluo, sobre todo cuando pensamos luego aquí que no todos los niños tienen escuela, ¿no? Ahora tienen uniforme, pero no tienen escuela digna en muchos casos, pero ese es otro tema. Sí le da una identidad, aún no teniendo la escuela digna. Yo como individuo traigo mi uniforme, ¿no? Y ya soy igual que todos. Y mira, y ya se te podría decir que aún con la polémica de redes sociales, creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. El tema es que queríamos todos que se quedara en lo local, evidentemente, pero en un proceso de concurso, cuando lo abres, se inscribe el que puede participar y el que no, pues no se inscribe. Uh-huh. Ahí sí no podemos hacer más, ¿no? Nosotros como oficialía, pues ponemos el ring de boxeo, pero si no hay boxeadores, no hay pelea, y si solo sube uno, pues lo declaro ganador. Exactamente. Entonces, en ese sentido, lo que sí no se cuestionó fue la legalidad, que eso es la parte que a nosotros nos hace fuertes. Exacto. ¿No? La legalidad, incluso en el legislativo, yo he escuchado algunas opiniones de que en lo legal está completamente armado, está bien establecido, los tiempos, todo está incluso transparente, lo tenemos en la página de la oficialía. Lo único que faltó es que hubiera quedado en local, claro, todos lo hubiéramos deseado, es una derrama económica que hubiera generado empleos, sí, todos estamos en ese mismo canal. Solamente que en estos procesos no es la polémica, sino la legalidad la que tiene que ganar, ¿no? La legalidad y, como tú dices, la calidad. O sea, si aquí no se da cierto insumo del nivel que yo lo requiero, pues no lo voy a comprar aquí, punto. Sí, obvio, hay una licitación, pero es de donde venga. Claro, totalmente. Bueno, pues ahora, por ejemplo, en esta parte, ya después de cumplir un año de gobierno, ¿qué viene en la parte de tu oficina? Mira, tenemos proyectos muy interesantes. Primero, en el tema de compras, queremos ya poner una plataforma ya muy abierta, sobre todo para poder transparentar en tiempo real los procesos de compra, que es algo que no hemos podido hacer porque digamos que teníamos que reordenar primero la casa, que todo esté funcionando bien, que tengamos estos niveles de licitaciones que tenemos hoy en día, que nos acostumbremos a concursar y no a comprar directo, que es más cómodo, pero menos provechoso para la sociedad. Todo lo que estamos haciendo ahora es buscar plataformas electrónicas para poder subir todos estos concursos de manera transparente. Hace unos días fuimos a Toluca, al Estado de México, a ver cómo hacían sus compras el Estado de México. ¿Por qué el Estado de México? Porque queremos que es el estado más complejo que hay. Y si el estado más complejo tiene un sistema de compras tan transparente como el que observamos, tan bien elaborado, estamos seguros que nosotros podemos hacerlo igual o mejor todavía. Entonces, vamos a copiar muchas de esas prácticas tan buenas que vimos, sobre todo hacer los procesos en salones transparentes, donde cualquiera puede entrar a observar, a ver cómo se lleva a cabo, cómo los servidores públicos tienen un protocolo para tratar a los proveedores, y cómo los proveedores tienen que hacer respetar también el marco legal para poder participar. En fin, hacia eso vamos, a toda una reestructura del tema de compras. Y la parte de recursos humanos, estamos apostando al servicio profesional de carrera. Algunos piensan que es muy sencillo, creo que la parte más complicada es construir el sistema, porque no solamente es publicar una ley, es que todo lo que se mueva abajo dentro del gobierno, todas las digamos, estas definiciones tanto de puestos como de salarios, como de incentivos, como de evaluación del desempeño, todo tiene que administrarse y armarse de determinada manera, y estamos empezando por el tema de profesionalización. Hemos firmado diversos acuerdos para la profesionalización, porque, como bien dijo el gobernador en su informe, a él le tocó recibir una administración muy desmoralizada.
servidores públicos desmoralizados, que también es importante. Por supuesto. Y lo que queremos es subirles también esa moral, que se sientan parte de un proyecto que es el Estado de Quintana Roo, no solamente un gobierno, sino del Estado, y que su compromiso es importante y lo requerimos con urgencia, y que va a ser su desempeño, y no el compadrazgo, ni la amistad, ni el cuate influyente el que le va a ayudar a mejorar en su empleo, es solamente su desempeño. Hacia esa es la apuesta que estamos haciendo, y esperamos ya a finales de este año tener ya una construcción más avanzada del sistema profesional de carrera, si no es que ya implementándose. Dijiste desmoralizado, yo diría atropellado, mi querido Anuar. De todo. Sí, eso desmoraliza. Ya lo medio mencionaste, pero lo le quiero dar énfasis. Crear todos estos sistemas e ir de la mano con la legislación, para que no solo se creen, sino que ya queden blindados, protegidos, o de perdida sea más difícil desensamblarlos, para que ya sean verdaderas instituciones, que ya no importa tanto, claro que siempre importará el director del barco, digamos, el político en turno, sino que las tengamos ya esa capacidad de instituciones funcionando por sí mismas, ¿no? Porque es muy diferente cambiar el capitán en un barco bueno que cambiar el capitán y además el barco no sirve, ¿no? Eso se le está dando ese énfasis de la mano con los legisladores, en el sentido de que esto quede bien cimentado, que ya no es porque yo quiero, que soy ahorita el administrador de esta área del gobierno, sino porque el que siga tendrá que tener primero la facilidad, porque ya le creé la herramienta, pero también las manos más amarradas para no poder desvirtuar esta herramienta. Claro, pero fíjate, yo partiría de un principio completamente inverso. Mira, podemos publicar una ley, pero como la tenemos hoy en día el Servicio Civil de Carrera, tenemos una ley publicada, pero no se ha implementado, no la tenemos hecha a andar, y ya se ve rebasada por las necesidades actuales. Hay un factor que es muy relevante en gobierno, que más allá de una construcción legal, es el tema de la cultura. Tenemos que hacer que los servidores públicos crean en que realmente esto está sucediendo y que vean los beneficios. Exactamente. Lo hicimos con el tema de la subasta. Cuando ellos construyen el sistema, los dejamos construir el mismo sistema. Me refiero al sistema, es a esta forma en que trabajaron todos en conjunto, y que el área quizá más desmoralizada de gobierno, que es la de inventarios, porque parecía que el área de castigo de todos, fueron ellos los que sacaron la casa, hicieron un proceso tan impecable que nos llevó a un éxito rotundo, el tema de la subasta Martillo, que es la primera vez que se hacía. Ellos hicieron el marco de competencia, ellos hicieron en toda la administración del tema, o sea, logramos motivar, vieron que el cambio es real y están participando de otra manera ahora quieren capacitarse y quieren creciendo. A eso le tenemos que apostar. Por eso es importante empezar con el tema cultural y empezar a capacitar a los servidores públicos. Para que lo defiendan. Claro, porque ya una vez que vayan viendo que esto es una forma que les beneficia, porque es el mérito lo que vamos a evaluar, claro, el marco legal va a ser mucho más sencillo. Si no, cualquier administración, cualquiera del mundo, claro, que quieras, teníamos marcos legales y se violaban, tienes toda la razón. Tiene tendencia a simular cualquier administración de sí, pero la idiosincrasia tiene que ver mucho, y cambiarles el chip es la parte más complicada. Para ponerlo en un ejemplo muy básico, una fila, ¿no? Y en México, mira que estábamos acostumbrados a la fila y que allá adelante se estaban metiendo un montón de gente. Bueno, aquí aprendemos a hacer fila y nadie se mete. En el momento que eso sea real, nadie deja que nadie se meta a la fila. Para atrás, va, momento, se está colando, ¿no? Entonces, es un poco lo que estás diciendo y creo que tienes toda la razón. Es ese espíritu que los mismos que están adentro digan, un momentito, ¿y este por qué? Si este acaba de llegar y no sabe, no está capacitado, ¿por qué? ¿Quién lo recomendó, no? Claro. Y ellos mismos sean, contrario a lo que estábamos acostumbrados, aún con leyes, de que no, pues ya ese es el que nos pusieron, y si quieres, pues si no te corren, ¿no? Y ya no había dignidad, ya no había un espíritu que le daba fuerza. Entonces, la administración pública debe ser impersonal, totalmente impersonal. Debe perseguir metas, objetivos, debe tener un plan de trabajo impersonal. Llegue quien llegue, tiene que sacar ese trabajo como está planeado. Y si no, ahí te das cuenta que el desempeño no funciona. Oye, llegue quien llegue, como se llame. Pero ahora llegue quien llegue con las credenciales, porque ahora es llegue quien llegue, aunque no tenga aunque no tuviera credenciales, ¿no? Nada más porque lo pusieron y punto, aunque no sepa. Y ahora no puede llegar quien llegue, llegará quien llegue, pero con las credenciales. Sí, con las credenciales y con la evaluación pertinente, ¿no? Que es lo importante. Que eso es fundamental. Sobre todo la de la ciudadanía, que es la más importante.
Manuel Alamilla, te agradezco que hayas estado con nosotros, de verdad. Contrario. Es un placer porque conocer las entrañas de lo que se está viendo y esa transformación de la que se ha estado trabajando, porque ha sido un año difícil para poder hacer esa reconstrucción de lo que mencionabas, de esa desmoralidad que existía actualmente, pues ha sido un trabajo de un reto impresionante. Entre la desmoralización y quitar privilegios ha sido un trabajo complicado, pero ¿sabes qué? Estamos seguros de que se está viendo la administración con otros ojos y que tenemos una gran oportunidad para transformar. Tenemos mucho entusiasmo por ello. El primer informe del gobernador Carlos Joaquín nos ha llenado también de entusiasmo a todos porque vemos que estamos trabajando todas las áreas. Todos los días hay algo, todos los días estamos trabajando. Siempre hay algo en redes sociales o estamos informando, porque la idea es que el gobierno no pare. Aquellos que dicen, ya se tranquilizó gobierno, no, el gobierno no se puede tranquilizar, el gobierno tiene que estar activo y tiene que haber cambios constantes en política, en la forma de hacer las cosas, en las acciones que se llevan a cabo. Un gobierno que cambia constantemente y que está construyendo a futuro no puede quedarse quieto. No hay un gobierno que se quede quieto. Cuando se quede quieto, a mí me preocuparía. Así es. Muchísimas gracias, Manuel Alamilla, por haber estado en este día aquí en Luces del Siglo. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, doctor. Gracias por este espacio. Gracias a todo tu auditorio. No, al contrario. Gracias. Nos despedimos, chicos. Nos escuchamos el próximo viernes. Pásela bien y que tenga un bonito día. Buenos días. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. A todas luces.